Luego de 4 meses en el debate, en la discusión, los intercambios, las expectativas sobre lo que dicen los testigos especiales en Brasil con sus declaraciones premiadas o delaciones premiadas, el tema en la República Dominicana sobre Odebrecht, el financiamiento ilegal de campañas electorales ha dado un giro importante en esta semana, sobre todo porque se divulgaron unas declaraciones que se atribuyen a Mónica Moura, la esposa de Joao Santana y la que era administrativa de las cuentas de Joao Santana, en el sentido de que en la República Dominicana para la campaña del año 2012 no se pagó por parte de Odebrecht ningún dinero y que supuestamente todo habría sido pagado por empresarios del sector privado. Por lo menos uno de los empresarios del sector privado importante, Pepín Corripio, salió diciendo también en unas declaraciones que aparecieron ayer en algunos medios de comunicación, donde él decía que él estaba convencido de que empresarios dominicanos habrían pagado la asesoría de Joao Santana para el presidente Danilo Medina. Sector privado, dijo. Y dijo Sector también, privado. y dijo también de la campaña. Yo digo, bueno, pero en todo caso, Odebrecht y OAS y las demás son empresas privadas. Bueno, pero él no quiere decir No, eso. no, yo sé, pero él no quiere decir eso. buscando, Lo que él quiere decir es, lo que quiere decir Pepín que Corripio no fue Odebrecht. que Odebrecht no pagó la campaña de Danilo Pepín es un hombre Medina. muy inteligente, yo voy buscándole un poco de quisquilla. Bueno. Bueno, pues, y la otra cuestión es que el juez Danilo Amador Quevedo, del tercer juzgado de instrucción, muy rápidamente, tan pronto se le seleccionó en un concurso aparentemente de los juzgados de instrucción, sin la presencia del coordinador de los juzgados de instrucción, José Alejandro Vargas, se decidió que este juez fuese el que recibiera o valorara la homologación del acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht para que comenzaran a recibir los datos por parte del Estado Dominicano de las personas sobornadas. El juez inmediatamente el miércoles dio a conocer su veredicto y el acuerdo se conoce ya, está en todos sus detalles y está en este caso, digamos, un cronograma en el que el 19 de mayo es la fecha en la que ya se tendrá aparentemente toda la información. Pero ya el propio procurador ha dicho que ya la próxima semana va a comenzar a fluir información. Dos cosas, Fausto, vale la pena que uno se detenga y un poco las comente y las analice. Sobre lo que dijo supuestamente la señora Moura, Mónica Moura, el énfasis que ella pone en subrayar y resaltar que ni en República Dominicana ni en Argentina hubo pagos a campaña o colaboraciones a los políticos de parte de Odebrecht a través de la empresa que ella y su esposo administran. Ese énfasis me llama la atención porque precisamente Argentina y República Dominicana no son dos países que se distingan por mucha transparencia y que puedan ser puestos como ejemplo de países con escasa corrupción. Sobre todo esa administración de los Kirchner Fernández ha sido terrible. Ahí todavía hay cosas pendientes en la justicia y no se han tapado todos los escándalos. Tanto de un tipo llevar unos bolsones llenos de dólares y euros hasta una iglesia, un ministro. Y aquí precisamente el gobierno del PLD no se ha caracterizado. ¿Y acaso ningún gobierno desde hace mucho tiempo en República Dominicana se haya caracterizado? No, tú sabes que por ser limpios y en los rankings de transparencia internacional la República Dominicana aparece en lugares... Los peores lugares. No los peores, porque en el último ranking que se publicó el año pasado sobre percepción de transparencia, el país de América Latina que estaba en el último lugar era Venezuela. Pero obviamente después de Venezuela, hacia abajo, estaba la República Dominicana en una posición bastante destacada. Pero Venezuela creo que de 40 países o 38 países, que es renuente a dar información. República Dominicana estaba en la posición número 27 o 28, creo. No andamos bien hace mucho en eso. Entonces a mí me llama especialmente la atención eso de que ella ponga ese énfasis en Argentina, con todo lo que ocurrió en esa administración de los Kirchner Fernández. Bueno. Y lo otro es también que sería interesantísimo uno estar pendiente
Sí, va a fluir información, se supone que de la semana que viene y después aún más, el 19 de mayo. Ahora bien, ¿esa información va a fluir de manera libre a todo el mundo o se le va a entregar exclusivamente al Ministerio Público y el Ministerio Público de República Dominicana va a administrar la entrega de esa información? No, Habría que pero preguntarse. está muy claro, Gustavo. El Ministerio Público, el Procurador General firmó un acuerdo con el Ministerio Público de Brasil cuando se produjo aquella reunión, y ellos van a entregar la información a la Procuraduría General de la República. Igual Odebrecht entregará la información a la Procuraduría General de la República. Es la Procuraduría la que va a administrar la publicidad o no de toda esa información. Interesante, porque si se intenta hacer un proceso de filtro para proteger a algunos o algunas, podrían quedar muy mal, porque ustedes pueden estar seguros que esas informaciones por la vía informal se van a obtener de manera completa, esas informaciones, y se van a dar a conocer. En Brasil, aquí, donde quiera. Bueno, lo correcto es que haya la mayor transparencia posible, sobre todo porque la gente está en la calle pidiendo transparencia. La Marcha Verde sigue reclamando transparencia. Incluso ayer vi una declaración del movimiento Marcha Verde pidiendo la destitución del Procurador General de la República por la firma del acuerdo. Por la forma, dicen, en que él ha llevado este caso. En que ha llevado la investigación sobre el caso Odebrecht en República Dominicana. Que por cierto, los equipos mediáticos, los asesores, los cerebros, la inteligencia del gobierno en materia mediática, quiso propalar como en su propaganda, diciendo que eso había sido contundente, que ya la Marcha Verde debía retirarse, no tiene razón de ser, y además ellos atribuyen eso a la oposición, una cosa difusa, rara, porque no dicen cuál oposición. Dice que esa estrategia falló, que era un intento de hacer daño al presidente y de derrocar al gobierno. Hay algunos de los más más calenturientas que han dicho. José Ramón Peralta habló de el interés de derrocar el gobierno. Sí, pues los mediáticos del gobierno han estado en eso y dicen que no, que ya eso se derrotó y que además ellos entienden que ahí no irá nadie el domingo en San Francisco de Macorís. Por otro lado, el plan social de la presidencia ha estado invadiendo, entre comillas, San Francisco de Macorís y esa zona, con camionadas y camionadas de comida, plancha de zinc, madera. Bueno, pero eso es muy bueno, Gustavo. Yo Sí, pienso no, que eso hace pero falta, si yo digo que qué si el bueno. intento que ellos... Tú lo relacionas con lo de la no, movilización obviamente, del domingo. eso siempre ha sido así, eso siempre los gobiernos, todos, incurren en eso. Que cuando, por ejemplo, un partido de oposición tiene un gran mitin en un sitio, en época de campaña, mandan una avanzada primero y reparten cosas. A la gente de San Francisco, que tome esa madera, ese zinc, a los que les hace falta, si le dan comida, tomen la comida, porque ese dinero de ustedes mismos no le están regalando nada. Pero eso será un intento fallido, porque esa marcha ya hay mucha gente, ha concitado mucho apoyo, y con lluvia o sin lluvia habrá decenas de miles de personas ahí en San Francisco. Está hablando la marcha de San Francisco de Macorís del domingo 23 a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Ese es otro de los movimientos. Ya hubo una marcha en Puerto Plata, una en Santiago, la primera aquí en la capital. Varias otras ese movimiento sigue. Yo creo que no hay razones para que ese movimiento no continúe, porque el tema de la transparencia y la lucha contra la impunidad es un tema permanente de la sociedad dominicana. Y además que primero, en el caso propio de este que se está tratando de Odebrecht, solo hay promesas en el aire, no ha habido nada concreto todavía. Bueno, entonces no hay razón para que la gente desista ni celebre, además de que la medida que se han estado tomando no han satisfecho a nadie. Bueno, habrá que salir a la calle también a apoyar a la Procuraduría General de la República cuando proceda. No, ¿y por qué? Ese es su trabajo, no hay que apoyarlo. Ah, bueno, no. Está bien. Eso es como la gente que dice, hay que felicitar al jefe de la policía porque atrapó un muchacho que se robó 2 guineos. El que tiene 132 Exacto. agentes policiales para su escolta personal y familiar. Muy bien cuidado, y que tiene como 5 lavadores de carro en diversos turnos. Esa jipeta brilla. Hacemos una pausa. Celebremos, señores, que hay buen ánimo en el ámbito político y particularmente en la Cámara de Diputados, en donde se celebró ayer
la primera vista pública para la modificación de la ley electoral y la aprobación de la ley de partidos políticos. Los representantes de los diputados, más creo que había representación de los senadores también, es una comisión bicameral que está haciendo el debate sobre esto, recogiendo los puntos de vista, las propuestas que hay de diferentes organizaciones. Las intervenciones que se produjeron ayer en la Cámara de Diputados fueron 19, y de esas 19 intervenciones hubo muchas propuestas para fortalecer la ley electoral de República Dominicana y dotarla especialmente de instrumentos de transparencia y de sanciones también. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, dijo que era importante y necesario esa aprobación porque de lo contrario la Junta Central Electoral, presidida por él, tiene la disposición de administrar el régimen electoral por vía de resoluciones y disposiciones administrativas, que no es lo correcto, sino que hay una ley que reclame transparencia en el manejo de los fondos públicos, por ejemplo, los fondos asignados a los partidos políticos, la recepción de dinero que viene del sector privado, el tema de las circunscripciones electorales, el voto preferencial, la transparencia de las asambleas internas de los partidos para escoger a los candidatos a las diferentes posiciones, etcétera. Todo esto está como parte de un debate y es bueno, parece que hay buen ambiente porque incluso tal vez una de las cosas más destacadas en la sesión de ayer es que la ministra de la Mujer, Janet Camilo, estuvo en la Cámara de Diputados pidiendo incluso el equilibrar, igualar las condiciones para la elección de un 50% de mujeres en los puestos Y dijo una cosa importante, yo creo que para mí fue la más importante de las participaciones, de lo que pude ver. Ella dijo algo que ha estado ocurriendo y en todos los partidos, y en uno más que otro. Ponen para llenar la cuota obligatoria de la mujer, una mujer, por ejemplo, candidata, primero ponen las mujeres en lugares o demarcaciones donde entienden que no van a ganar, pero simplemente llenan las boletas para cumplir la llenar la boleta, la cuota. Pero en otros casos, cuando la mujer sale electa, el propio esposo la presiona para que renuncie, porque lo ponen como suplente en la boleta y él quedarse con esa curul, ya sea en una alcaldía o en el Congreso. Y dice que hay un caso de una mujer en Santo Domingo Este, si mal no recuerdo que ella mencionó, que está siendo amenazada por su compañero. Y ella dice incluso que puede haber casos de mujeres hasta que las maten. Ya vimos aquí el caso de un regidor que lo mataron en Santo Domingo Este. O sea, por esos puestos se mata a la gente. Y vimos lo que pasó en Vallaguana, donde hay un ex síndico acusado, pero que nunca se llega a nada, de la muerte de un regidor porque denunció bellaquerías ahí. Y vimos lo que pasó con lo pusieron en libertad Mateo Aquino Febrillé, que estaba interviniendo, intercediendo en una polémica por un asunto de una candidatura de regidor. O sea, por esos puestos, los políticos se matan como perros por los huesos. Entonces, en este caso, quizás por la carne, parece que hay mucho que comer ahí. Entonces, en lo que ella decía es verdad. Eso, las mujeres simplemente quieren tapar las apariencias diciendo, sí, cumplimos con la cuota. Eso no es serio de parte de los partidos. Me parece interesante lo que dijo Janet Camilo. Bueno, y creo que fue Alfredo Pacheco del PRM que habló del buen ambiente que hay, de la buena comunicación que hay entre los partidos políticos de la oposición y el Partido de la Liberación Dominicana. Dijo inclusive que en ámbito fuera del Congreso, que se ha avanzado mucho, dijo, en las últimas horas. Eso dijo. Bueno, pues esa es una de las cosas que debemos celebrar, porque de verdad que el país necesita el fortalecimiento de la legislación electoral y hay que establecer un régimen de sanción para los violadores de las disposiciones electorales. Porque si una de las debilidades mayores que tiene la ley electoral es precisamente esa, que se establecen unas normas y para los que violan esas normas no hay sanciones. No hay nada. Lo dejan a disposición. Importante también, Fausto, me parece, políticamente importante, el hecho de que muchos dirigentes del PLD participaron, hicieron propuestas interesantes que no tienen nada que ver con esa rígida ortodoxia que en muchos casos suele exhibir el PLD.
Incluso la posición anterior del PLD era que eso no había que aprobar nada, que eso era una imposición extranjera, eso de que de leyes de partido, que para qué. Pues ahora muchos de ellos están preocupados. Ahí estuvo Melanio Paredes, que es un veterano dirigente, hizo propuestas muy puntuales de muchas cosas. ¿Por qué? Porque internamente los partidos necesitan una ley. Bueno, porque el PLD tiene una situación interna de inmovilidad de su dirección desde hace, ¿cuánto? ¿14 o 15 años? No, pero no solo eso, Fausto, que en los procesos que se ha participado, se supone de manera libre, ha habido violencia. Lo que antes ellos le atribuían a otros partidos. En diciembre 13 del año pasado hubo 2 muertos y hay gente presa por eso. Y ha habido casos de violencia. Pero ¿y tú sabes la cantidad de dirigentes del PLD que se preparó para optar o buscar posiciones electivas al Congreso Nacional en todo el país y nada más que con un plumazo? Fue dejada con el moño hecho. Todo el mundo fue dejado con el moño hecho y ratificaron prácticamente a todo el mundo en el Congreso. Fruto del acuerdo para propiciar el cambio constitucional y permitir la repostulación del presidente Medina. Todas esas cosas deben ser reglamentadas. Incluso yo creo que hay que ponerle un término a los funcionarios electos que no son el presidente y el vicepresidente en cuanto a la reelección. No es posible que un sujeto dure 30 años en el Congreso, 20 años en el Congreso, en una alcaldía 5 y 6 veces. No, esas cosas también hay que ponerle. Hay legisladores ahí que tienen 30 años. No, el colmo es algunos que después que se pasan la vida entera, entonces los pensionan con muchísimo dinero, entonces los nombran asesores ahí mismo cobrando un dineral también. También. Bueno. Eso es una barbaridad. Eso. Señor, esto es un tema importantísimo. Es verdad que está en el ámbito de los partidos políticos. Hay que ver si finalmente vamos a avanzar o si vamos a seguir en el debate bizantino sobre la necesidad o no necesidad de una ley de partidos políticos. Hace falta, e incluso el sector empresarial ha dicho también que es necesario porque admite que las campañas electorales en este país las pagan los grupos empresariales, pese a que el Estado tiene que disponer de recursos también para las campañas electorales. Y más que todo la paga el común de la gente, porque hay una lógica en las empresas, y eso es una inversión. Es una inversión. Y de alguna manera van a buscar la reposición de ese dinero, a veces multiplicado, pero el hecho de que sea tan costosa la labor política, eso hace que se deriven muchos recursos que pudieran bien ir a otras áreas necesarias de servicio y de bienes y de organización para las ciudades, para los campos y para que la gente viva mejor. Es importantísimo porque la gente suele ver los partidos como, bueno, eso es del ámbito de ellos. No, los partidos aquí no solo es que reciben dinero del Estado, que quiere decir de los bolsillos de la gente, sino que son los que aspiran, y en los hechos lo hacen, administran la vida de todos nosotros. Uno quisiera un mundo en que eso no fuera posible, por lo menos yo, que no existieran partidos ni Estados, pero bueno, eso es una utopía mía, ¿verdad? Porque es bastante caro que nos salen. Pero ya que están ahí esos sujetos y está el Estado, que es un armatoste muy pesado, hay que tratar de presionar para que sea lo menos caro posible para nosotros. Hacemos una pausa. No podemos concluir el balance de esta semana sin referirnos a lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay que recordar que la oposición decidió tratar de llevar a su propia legalidad, que es lo que quiere al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y eso quiere decir, bueno, como hay un mandato de que las elecciones regionales para elegir gobernadores, alcaldes, debieron llevarse a cabo en el último trimestre del año pasado, y no se hicieron, el Estado tiene esa falencia y el gobierno le debe eso al pueblo de Venezuela. Pero al mismo tiempo, que están tratando de llevar a la legalidad de que se respete el poder legislativo, que en una democracia moderna es el principal, que ha sido en la práctica anulado. En estos días fue anulado con un fallo que después se echó hacia atrás en la forma, porque fue demasiado y el mundo entero se escandalizó. Y comenzaron esas movilizaciones a partir del pasado miércoles, que dice que no se detendrán hasta que haya una respuesta positiva del gobierno. Ya el presidente Maduro ayer está hablando todos los días, suspenden transmisiones y se dispara con unas monsergas de discurso de 2 y 3 horas. Dijo, sí, estoy dispuesto, señores, yo cedan, vamos a sentarnos, vengan.
que él decía que ya no había diálogo. Pero lo malo es que ya van varios muertos y muchos heridos y mucha gente atropellada, apresada, apaleada. Ayer hubo unas bombas que cayeron en un hospital. Se están acusando ambas partes de ser los responsables, aunque las bombas quien las dispara es el gobierno. Sí, son las fuerzas Guardia militares de Seguridad del Gobierno. Pero mira, Gustavo, la situación de ayer y particularmente de esta madrugada en Venezuela es una situación terrorífica. Lo que ocurrió anoche es que el gobierno lanzó a los paramilitares a las calles, en sectores en donde el gobierno entiende que están agrupados la mayor cantidad de gente de la oposición, lanzando muchos disparos, lanzando bombas, aterrorizando realmente grupos paramilitares en las calles, con motocicletas, enmascarados incluso. Esto ya es una situación de anarquía total en Venezuela. El gobierno además tomó la disposición de prohibir las transmisiones de algunos canales de televisión que estaban transmitiendo en la televisión de pago por cable. Un canal de Colombia, un canal de Argentina y un canal de España también. Fueron prohibidos y sacados de circulación. Una compañía, Movistar, que supuestamente el gobierno ahora está disponiendo el cierre de esta compañía. Ya se había previsto en horas de la noche, escuché algunas grabaciones en donde se dice que el gobierno había dispuesto cerrar como las bases de datos o la fuente de transmisión de esa compañía, para que no se utilizaran las redes sociales, porque supuestamente esa es la mayor genialidad de Maduro. Estaría estimulando a la oposición. Él entiende que una compañía que es prestadora de servicios de telecomunicaciones es culpable de que la gente use esas herramientas que son las redes sociales para decir cosas como ocurre en toda parte del mundo. Sí. Eso ni los gobiernos dictatoriales de los países de Medio Oriente pudieron impedir eso, ni Hosni Mubarak en Egipto. Sí. Eso no se puede impedir tan fácil. Entonces, es como que aquí alguien acuse a una de las prestadoras, ya sea Pricón, ahora, esa Claro, o qué sé yo, a Viva, las acuse de que es responsable de los memes y las cosas que la gente se envía, ¿no? Con los mensajes o los relajos que hacen por Twitter o por Facebook. Yeah. Eso es lo más absurdo que yo he escuchado. Sí, entonces hay, Gustavo, una situación también distinta de actitud de la gente, la resistencia. Ese es un fenómeno nuevo que se está dando en Venezuela. Ya la gente no le tiene miedo a los militares, resisten la embestida de los militares y particularmente hay unos jóvenes, muy jóvenes, que están siendo considerados héroes en el enfrentamiento con las autoridades militares. Mira, interesante. Y lo que está ocurriendo ahora es que le están haciendo un llamado a los militares, diciéndole, ustedes son parte de los que sufren la realidad que está viviendo Venezuela. No enfrenten a este pueblo. Eso es lo que le están pidiendo. Bueno, la muchacha que mataron antes de ayer es hermana de un guardia, de la Guardia Bolivariana. Interesante una cosa, lo que están enviando a reprimir con armas, disparando, no han sido militares, son las brigadas de los supuestos comités de defensa y esas cosas. Los militares sí lanzan gases lacrimógenos, usan escudos, si la gente se acerca le pueden dar un macanazo. Y está como en entredicho la lealtad total de esas Fuerzas Armadas, porque se están preguntando mucho ya si eso es lo que ellos querían, ¿no? ¿Y hasta dónde sí. Es esto una...? Además de que todo el mundo sabe que los militares de abajo no tienen privilegio en ninguna parte del mundo. Y ellos también sufren las carencias y los problemas. Sí. Y lo que ha dicho la oposición es que va a continuar con los llamados a movilización en Venezuela. Bueno, hay movilizaciones para hoy, para el sábado también. Sí, no han detenido ni la van a detener las movilizaciones. Y esto, por supuesto, que representa un desafío ya para el gobierno y para la gobernabilidad. El gobierno no tiene propuesta ninguna que no sea cumplir con la ley, permitir que el Congreso electo popularmente por elecciones actúe y que las decisiones del Congreso se acaten. Hay un proceso que se quiso llevar a cabo de impeachment, de impugnación del presidente Nicolás Maduro. Él no ha permitido que esto funcione. Hay además, ayer, el objetivo de la marcha de ayer era llegar hasta la Defensoría del Pueblo en Caracas y hacerle la exigencia a la Defensoría de que sencillamente se pronunciara sobre la represión que había de parte del gobierno. Además, el gobierno, ¿qué hizo? Un cerco sobre el centro
de Venezuela, en donde se dan todas las manifestaciones, para que la manifestación de personas no llegara hasta ese centro. Es como impedir, según dice uno de los reportajes publicados, que en México, por ejemplo, la gente no llegue hasta el Zócalo, que es el centro de pero toda la sí protesta. permitieron a unos cuantos de los partidarios del gobierno, sí le permitieron estar por ahí, y con una barrera de tanquetas y cosas. Bueno, es una situación difícil. Incluso muchos dirigentes, pensadores y organizaciones aliadas del gobierno han tomado distancia. Por ejemplo, sabe que hay una coalición de izquierda, Sí. y ya muchos de esos grupos, inclusive el Partido Comunista de Venezuela, que nunca quiso fusionarse con el Partido Socialista Unificado, ha emitido documentos críticos diciendo que hay cosas que están fallando, que no funcionan, y que esa no era la revolución bolivariana que se había pensado. Bueno. Se ha mencionado, por supuesto, a Chávez muchas veces, pero evidentemente parece que hay una distancia muy grande entre Nicolás Maduro y lo que está ocurriendo, y la figura de el presidente Chávez, que es un símbolo para los venezolanos, pero que se ha convertido de algún modo en una especie de antihéroe luego de la situación que está viviendo Venezuela, porque siguen presentando como que esto es también la herencia de lo que nos dejó Hugo Chávez, a quien ponen cerca de Jesucristo y al lado de Nicolás Maduro. Bueno. Señores, ¿Cuántas cosas? muchas gracias y hasta el lunes.